Bien, déjenme eh, iniciar una discusión del problema de Seaboot-Andrews, que es una prueba de raíz unitaria que es una extensión, concretamente es una extensión de lo que es la prueba Dickie-Fuller aumentada. Entonces, solamente para hacer un poco de memoria respecto del problema, eh, voy a ilustrar voy a recordar cómo era una Dickie-Fuller aumentada. En general, una Dickie-Fuller aumentada simplemente era algo más o menos de esta manera. Decíamos que era una serie. Eh, un poquito. Podríamos pensar que era una serie simplemente de GDT igual a alfa, le había puesto, si no mal recuerdo, más delta BCC, más rho menos 1, que multiplica a YDT menos 1, más la suma desde J igual a 1 hasta P de teta subíndice J, que multiplica a delta YDT menos J. ¿Sí? Esto es una Dickie-Fuller aumentada, simplemente, en la cual nuestra hipótesis simplemente, o lo que probábamos era si este componente que está aquí, nuestra pregunta era si este era igual a 0. ¿Sí? Entonces, si era igual a 0, podríamos decir que la serie, perdón, aquí me faltó un delta al principio, delta Y. Decíamos, si la serie la diferenciamos una vez, entonces, y encontramos que efectivamente la hipótesis es cierta, entonces la serie es estacionaria una vez hasta que se diferencia, o dicho de otra manera, pierde su raíz unitaria hasta que la tomamos su primera diferencia. Es equivalente en términos generales. Ahora, Seaboot y Andrews proponen una extensión de este problema. Y la propuesta que ellos dicen, bueno, es, ¿qué pasa si en general podemos extender este problema para atender una situación que conversé la clase pasada, que es los cambios estructurales? Y los cambios estructurales son, si lo queremos recordar un poco, o más o menos rápido, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí al lado, son básicamente de dos tipos, ¿no? Es cambios estructurales en tendencia, que es una serie que, por ejemplo, una esta trayectoria de repente cambia, y digamos que después de que hay un rompimiento cambia su tendencia y digamos que se aplana, ¿sí? Pero también este cambio estructural incluye otro cambio, que es la ordenada al origen. En el primer tramo, la ordenada al origen estaba en un nivel, digamos que, por ejemplo, aquí, beta 0. En el segundo caso, la ordenada al origen cambiará, digamos, aquí a beta 0'. ¿Sí? Entonces, Seaboot y Andrews dicen, bueno, eh, una forma de ver este problema es pensar que en realidad podemos modelar todo dentro de una prueba de raíz unitaria. Entonces, ¿cómo lo incluimos? Bueno, la manera de incluirlo es, desde mi punto de vista un poco creativo, es la siguiente. Bien. La manera de extender el problema, de solucionar el problema es considerar o tratar de considerar el cambio estructural de la siguiente. Es decir, si hay un cambio estructural que puede ser posible tanto en tendencia como en constante, entonces quiere decir que en general deberíamos incluir ese componente dentro de la ecuación. Entonces, Seaboot y Andrews proponen que en general incluyamos entonces dos componentes. Entonces, el primer componente va a ser un componente que vamos a denominar gamma du. Bueno, no voy a usar U porque U lo ocupo para otra cosa, pero gamma de, déjeme utilizar otra letra. DZ, vamos a utilizar DZ. DZT más así de DT, subíndice T. Ahora digo quiénes son estos dos. Más el componente, ahora sí, aleatorio. ¿Sí? Entonces, el primer componente es DZ, lo que va a controlar es
un posible cambio de la constante. Entonces, este dz es en realidad una dummy que toma el valor de 1 a partir de que se observa el cambio en la constante. Es decir, en mi caso concreto, en mi gráfica de arriba, dzt tomará el valor de 1 para aquellos puntos que estén por encima de este valor que está aquí. Digamos, este es el valor a partir del cual se observa el rompimiento. Pues a partir de este punto y hacia adelante, esta dummy tomará el valor de 1. Y para todos los puntos hacia atrás será 0. ¿Sí? Lo que estoy tratando de controlar con eso es la partición del cambio de constante. O dicho de otra manera, la partición del cambio de media. ¿Sí? Entonces voy a tener una media general y otra media para la parte de la muestra que tiene un cambio estructural. De la misma manera, entonces mi componente dp será no será una dummy, sino que será digamos, una translación de la tendencia. Porque la primera tendencia, delta t, la que voy a subrayar aquí, es la tendencia general. Pero dt será la fracción de la nueva tendencia o del tramo que cambió de tendencia. Entonces, no es una dummy, sino es una tendencia que ahora, digamos, que está ligeramente desplazada. ¿Sí? Concretamente es una tendencia que iniciará, si lo queremos ver en términos analíticos, es básicamente esta variable tomar el valor de 0 hasta el momento del rompimiento, y a partir de que ocurre el rompimiento empieza a operar la tendencia. ¿Sí? A eso me refiero con la traslación de las tendencias. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? El coeficiente en realidad solo es válido a partir de que ocurre la variable, porque en todos los anteriores es 0. Entonces, no importa el valor que toma el coeficiente, como el dt va a ser 0, no importaría. Sí, hasta ahí, exactamente. Sí, sí. Que en realidad es irrelevante si lo piensas, porque en realidad tanto gamma como phi o pi, como le queremos decir esta letra griega, solo operan a partir de que ocurre el cambio estructural, como si no estuviera. O sea, la muestra antes del cambio estructural es irrelevante este tramo. ¿Vale? Ok, buenísimo. Entonces, si se dan cuenta, en realidad Chivo y Anders no hacen mucho en realidad. Toman una líquida Taylor aumentada y le agregan dos componentes. ¿Sí? Y a partir de este modelo general, que le voy a llamar modelo A, que está en mi modelo más general, ocurren otros dos modelos. Y los otros dos modelos simplemente será un modelo B, que será solamente incluyendo la constante, o es decir, un cambio estructural en constante, y un modelo C, que hay un cambio estructural solo perdón, un modelo B que solo habrá en tendencia y un modelo C que solo habrá en constante. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Si lo pensamos gráficamente, el modelo A, el modelo B y el modelo C son los siguientes. El modelo A asume, déjenme hacer 3 planos, muy sencillo. Entonces, digamos, el modelo A asume que hay un cambio tanto en constante como tendencia. Es decir, hay una serie que va así, hay un punto de rompimiento que cae y la tendencia cambia, como el caso que había visto. ¿Sí? El modelo B, es decir, solo hay un cambio en tendencia, quiere decir que en realidad a lo mejor la serie fue así y de repente cambió. Solo se quebró, así, ¿no? O se quebró hacia arriba. Y el modelo C es la serie va de esta forma, pero cuando se rompe, tiene la misma trayectoria. Solo se desplazó, digamos, un poco. ¿Sí? Entonces, por eso este será un cambio en tendencia y en constante, este será solo en tendencia, y el último solo será en constante. Y esos tres modelos son los que evaluaríamos en nuestra estructura. Ahora, ¿cuándo consideramos uno u otro? Bueno, ahí sí depende ya mucho más como de ustedes, de qué tanto conocen la serie, qué modelo es el más adecuado.
No obstante, la regla también es en el mismo sentido que he hecho anteriormente, se empieza con el modelo más general y empieza a particularizar. ¿Sí? Normalmente el modelo más general funciona y las demás particularidades también a veces pueden funcionar bajo diferentes contextos. La ventaja también de la prueba de Steve-Andrews es que la que vamos a ver hoy solo detecta un cambio estructural. Es decir, lo que va a hacer Steve-Andrews es buscar dónde ocurre un cambio estructural. O sea, la prueba también les ofrece eso, ¿sí? Es decir, ustedes pueden sospechar que una serie tiene un cambio estructural por la forma en que la ven, pero cuando la someten a la prueba les dará un candidato, una fecha candidato para el cambio estructural. ¿No? Ahí, digamos, ha avanzado la prueba en el sentido de que también puede haber múltiples cambios estructurales. ¿Sí? En series muy largas, puede ser que el cambio estructural no solo se observe una vez, sino se observe varias veces. Es, por ejemplo, una forma muy sencilla de verlo es la serie de productos eh, de PIB o de IGAE, o concretamente ya desestacionalizada, probablemente tiene 3 cambios estructurales y lo vemos desde los 2000 hasta acá, ¿no? 2008 debe haber un cambio por ahí y tal vez ahorita el de 2020. ¿No? Bien. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Sí, puede ser de todos los tipos y combinaciones. Sí. Sí. Por ejemplo, bueno, esa es una muy buena pregunta porque una cosa que a veces se nos olvida cuando trabajamos con series de tiempo económicas es que eh, asumimos que el mecanismo o el proceso generador de datos es el mismo siempre, lo cual no es cierto. Es decir, si tú quisieras analizar la inflación histórica, no podrías aplicar técnicas como la de nosotros porque en principio hubo diferentes políticas. O sea, piensa tan solo en la política del Banco Central de Inflation Targeting, ni en realidad no existía previo al sexenio de Fox, por ejemplo, ¿no? No existía nada. Entonces, en ese sentido, sí, una cosa que podría parecer un cambio estructural no lo es, sino es simplemente un cambio del proceso generador, ¿verdad? Sí, incluso tal vez lo adecuado sería modelar distinto este tramo respecto del resto, ¿no? Pero eso pasa con series muy largas económicas, sobre todo largas me refiero en términos de mucho tiempo, no largas en el sentido de alta frecuencia. Hay otras técnicas que no veo ya en este curso, pero son técnicas para series de alta frecuencia. Por ejemplo, series que son de diarias o por horas, o por minutos o por segundos, que son de altísima frecuencia. Por ejemplo, piensen en las cotizaciones de una bolsa de valores, pues bueno, hay operaciones cada segundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues se modelan también con otras técnicas. ¿No? Vale, bien. Y pues son series muy largas, ¿no? O pueden tener miles de observaciones. Bien. ¿Dudas? Ok, vamos entonces al software. Voy a trabajar con clase 16. Si por favor vayan a GitHub y actualicen su código porque subí una actualización de esta clase. Unas líneas al final. En realidad lo único que necesito es que ejecuten las bibliotecas, que carguen los datos, que conviertan las series digamos, los datos a series, y ya de ahí se pueden saltar hasta la última parte, que viene la prueba de Steve-Andrews. Lo dejé junto porque creo que les podría a ustedes dar más valor tenerlo junto que tenerlo por separado, es decir, en un tramo, un conjunto de pruebas de redes unitarias, en otro conjunto. Mejor lo dejé todo junto en realidad. Por eso es la razón de la actualización. Bien. Entonces, Steve-Andrews es una función que está dentro de la biblioteca UR, que habíamos, o URCA, que en realidad URCA. La función es simplemente ur.za, que es la abreviación de Junior Road Steve-Andrews. Entonces, el modelo, como les dije, solo tiene 3 posibles escenarios. O tiene intercepto, o tiene tendencia, o es ambos. Una cosa que tienen que tener aquí en mente es que en todos los casos, en los 3 modelos, lo que están probando es el modelo A de digit Fuller aumentada
es decir, el modelo con tendencia y con constante de Dickey-Fuller, y lo que está cambiando es el componente de Seaborg y Andrews que proponen Seaborg y Andrews. Pero en general es el modelo más general de Dickey-Fuller, con variaciones en el componente de Seaborg y Andrews. Si ustedes quisieran, podrían programar la prueba de forma individual, a lo mejor modificar la prueba de Dickey-Fuller aumentada, y por ejemplo, probar una Dickey-Fuller aumentada solamente con constante o solo con tendencia o con nada, y aplicarle, agregarle la parte de Seaborg y Andrews. Pero digamos que en general, el estándar es seguir este camino que yo les propongo. Bien. Noten que los rezagos, en general, no necesito establecérselos, porque puedo utilizar los rezagos que me salga de Dickey-Fuller aumentada, que ya he utilizado para Dickey-Fuller aumentada aquí, o simplemente dejarle que de forma automática lo determine todo. ¿Vale? Entonces, bien. Ahora bien, hagamos una exploración muy rápida de una serie. Voy a tomar la serie de tipo de cambio, que es la que he venido, sobre la que he venido trabajando las pruebas de raíz unitarias, y simplemente hago este plot. Entonces, noten, ustedes vean la serie, cómo está conformada, y la serie en diferencias. Entonces, si viéramos la serie en niveles, en logaritmos, uno podría pensar que sí tiene unos 3 cambios estructurales, tal vez. Tal vez hasta antes del 2008, un tramo de la serie es diferente después de 2008, y hasta 2015 otra vez cambia y se vuelve creciente. ¿Sí? Eh, Ahora bien, veamos si es que la prueba de Seaborg decide que la serie de niveles es estacionaria, pero con cambio estructural, o simplemente nos remite a hacerle diferencias, como está del panel derecho, y modelarla como una serie cualquiera. O sea, mmm, probablemente una de las conclusiones que surjan cuando aplicamos una prueba de Seaborg es que la solemos aplicar porque a lo mejor quisiéramos que la serie fuera estacionaria bajo la forma del panel izquierdo, ¿sí? Porque bajo la forma del panel derecho, cuando tomamos la diferencia, en realidad eliminamos ese cambio de tendencia o ese cambio de constante, ¿sí? Entonces, a veces es como difícil que la prueba de Seaborg pueda pasar para la diferencia. Vale, bien. Entonces, vamos a ejecutar la prueba de Seaborg hagámoslo para el modelo con ambos, tanto con tendencia como con constante. Lo ejecutamos. Y noten que lo que nos ofrece Seaborg es un estadístico. Aquí abajo, ese es el estadístico de Seaborg es la prueba T estadística para esta, y los valores críticos están aquí abajo. Entonces, en el 1% está este es el valor crítico, para el 5% ese es el valor crítico, y para el 10% es el estándar es simplemente seguir el 5%, entonces igual lo que tenemos que hacer es encontrar que el valor de prueba sea más negativo que el valor eh, crítico. En este caso no es negativo, por lo tanto puedo decir que en niveles la serie parece que tiene una raíz unitaria, tendré que diferenciarla para cambiar de conclusión. No obstante, voy a cambiar de modelo. Noten una cosa, lo que está diciéndome aquí es que potencialmente hay un cambio estructural en la posición 185 de la serie, ¿sí? Entonces me voy a la serie, en este caso es L datos, y busco la posición 185. La posición 185 es para ubicar, bueno, es una mala idea esa. Déjenme tomar los datos originales. 185. La posición 185 es 2015 mayo. ¿Sí? Entonces, lo que propone Seaborg es que en 2015 mayo está el cambio estructural. Vamos a ver la gráfica. Eso implicaría que, según Seaborg aquí está el cambio estructural más o menos de esta altura. Entonces, para Seaborg dice que en realidad la serie, desde el origen hasta 2015 más o menos es la misma, y hay un cambio estructural después de 2015. Lo cual parece que sí, ¿no? Porque sí hay como ese, como que se endereza, como que crece más rápido, ¿no? No detecta el que está antes, o no le parece relevante a la prueba, ¿vale? Bien. Vamos ahora a probar, podemos probar con solo con tendencia.
y ver si nuestra conclusión cambia. Con tendencia, efectivamente, no, tampoco pasaría. Vamos a ver si solamente con constante, tampoco pasaría. Bueno, podría pasar al 10%, ¿sí? Es decir, un cambio únicamente en constante podría pasar al 10%. Este, de hecho, pasa también al 5%, pero con un cambio estructural en la línea 179, ¿sí? Bien. Luego, lo que seguiría es hacerlo en diferencias y ver cómo se ve el comportamiento en diferencias. Entonces, cuando hacemos en diferencias, ejecutamos la prueba, y en diferencias lo que me dice es que el estadístico es -7, por lo tanto ya se vuelve estacionaria, lo que dice que sí, se vuelve absolutamente estacionaria después de que la haces una vez en diferencia, y el cambio estructural está en la línea 176. Vamos a ver si es consistente a lo largo de la prueba. Entonces podemos ejecutar ahora solamente con tendencia. Noten que va cambiando aquí, no sé si lo han notado, pero que va cambiando es este renglón. Cuando hacen ambos, ahí aparece DU y DT. Déjenme, creo que es una cosa que no conversé. Cuando hacen con ambos, aquí aparece DU y DT. DU es el cambio en la constante y DT es el cambio estructural en la tendencia. ¿Sí? Eh, Cuando lo hacemos para solamente con tendencia, debe estar solamente DT, solamente está DT. Cuando lo hacemos únicamente para el intercepto, solamente va a estar DU. Este es DU. ¿Sí? Bien. Noten que para DU también es -7. En realidad, y dice que si fuera con constante, el cambio estructural genera en la línea 204. O en el periodo que es la línea 204. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, digamos, con esto cierro mi exposición de lo que son pruebas de raíces unitarias. Bien. ¿Por qué las necesito? Bien, las necesito por lo siguiente. Me regreso a mi cuadro de clase. Sí. Pero además, está dentro de cambios, está determinando que tiene raíz unitaria con cambios estructurales. No tiene cambios estructurales. No, lo que trata lo que te dice es, la serie tiene raíz unitaria y además tiene un cambio estructural. O sea, te prueba las dos cosas. Y te da un candidato, salud, te da un candidato de fecha específica de cuándo ocurrió el cambio estructural. Eso es lo que estás probando en conjunto. Y te está probando 3 posibles modelos de cambio estructural. Que ocurra el cambio estructural en tendencia o en constante, solo en la constante o solo en la tendencia. Ya la pasaba la prueba. No, porque lo único que estás diciendo es que cuando ya la diferencias, en realidad ya nada más lo que te dice es, ya es estacionaria. Probablemente ni siquiera necesites la prueba de cambio estructural. La prueba de cambio estructural es un buen candidato para cuando te gustaría que la serie de niveles pasara la prueba de estacionalidad. Porque a lo mejor piensas, es que, no sé, a lo mejor tu escenario es, me voy a regresar un poquito hacia acá. Piensa en un escenario así. eh, eh, Imagínate que estás trabajando con datos de bolsa de valores, ¿no? Eh, y piensa en la cosa, en lo que ocurrió en 2008, ¿no? Piensa que esta es la serie YT, y la serie YT es de rendimientos. Imagínate que los rendimientos estaban por aquí, en promedio, entonces oscilaban más o menos aquí. Y de repente cambiaron, se fueron al carajo en 2008, ¿no? Entonces, tú ves la gráfica y dices, es que yo creo que esa serie es estacionaria. Pero las pruebas tradicionales no la detectan como estacionaria porque ese rompimiento para una prueba de raíz unitaria convencional está o la interpreta como si fuera una serie que tuviera una trayectoria más o menos así, cuando en realidad no es como
Es como decir, con una prueba de red unitaria convencional, tratas de imponer el modelo azul sobre la trayectoria blanca, lo cual es incorrecto. Entonces, aplicas la prueba de Stibuk-Andrews y hay un caso en particular que es el cambio de constante, que te dice que, bueno, controlando porque hay un cambio de constante justamente en ese rompimiento, en realidad la serie sí era estacionaria. Sí, exacto, lo controlas con DOMIS, ya lo puedes modelar como una rima, por ejemplo, porque sabes que eso sí es un... Porque a veces pasa que tú tienes una serie así que quieres modelar como Arima y dices, pero es que no es estacionaria. Entonces no lo puedo modelar como Arima porque las pruebas de red unitaria me dicen que no es estacionaria. Pero cuando la aplicas de recibo de Android dices, no, sí es estacionaria, pero hay un cambio estructural. Entonces, incorporas como exógena las DOMIs dentro de la rima y ya lo modelas como una rima, ¿vale? Pero lo que sucedería es que parece que en particular empezaría y arrojaría esa fechita, arrojaría. Exacto, ¿vale? Bien. ¿Más dudas? Oye, buenísimo. Entonces, bien, ¿por qué necesito esto? Esto es lo que trato de, lo que, porque seguramente es una de las cosas que en este momento tienen como en la cabeza, bueno, pero ¿por qué necesito hacer pruebas de raíz unitaria, no? ¿Cuál es la razón? Más allá de que los modelos ARIMA, la facilidad de Granger y los VAR necesitan que las series sean estacionarias. Más allá de eso, ¿por qué? Bueno, lo necesitas porque en general las series no son estacionarias. En general, las series con las que solemos trabajar son de un estilo más o menos así. Si ponemos el tiempo y ponemos aquí YT, en general las series se ven así, normalmente. Por ejemplo, piensen que esta es una serie, y imagínense que tienen otra serie que más o menos está por acá, que se comporta parecido, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor la que está aquí arriba es inversión y la que está aquí abajo es, digamos que es PIB, o piénsenlo al revés, ¿no? PIB, inversión, no importa mucho. Y se comportan más o menos igual, lo cual sabemos de nuestros modelos de teoría de macro, sabemos que en efecto así son, ¿no? Las series se deben comportar igual. Pensemos en un ejemplo micro. Un ejemplo micro es, por ejemplo, tienen los precios, digamos que tienen los precios de productos, ¿no? Digamos, pensemos en esto. Digan, imagínense que lo que ustedes están analizando es si dos productos corresponden al mismo mercado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son productos que compiten entre ellos. Entonces, por ejemplo, piensen que tienen los precios, por ejemplo, de, mm, digamos que de alguna bebida carbonatada y que siga una trayectoria así, digamos que este es el precio de Coca-Cola y este es el precio de Pepsi, ¿no? Entonces ustedes tienen la hipótesis de que esos dos precios se comportan igual porque son el mismo mercado, ¿no? Pero alguien les podrá decir, no, fíjate que yo creo que se equivocas porque en realidad, en general, los precios tienden a crecer, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales las economías crecen. Crecen por dos cosas, ¿no? Porque crece el volumen de la producción y porque crece los precios, ¿no? El valor, por eso crece. Entonces, te podrás decir, en realidad lo que tú estás capturando ahí es una relación que no tiene sentido económico, lo que le llamamos una relación espuria. Sí, es decir, son dos variables que parece que se comportan de forma conjunta, pero en realidad no tiene sentido que se comporten de forma conjunta. Salvo, salvo, salvo que hagamos una prueba que se llama cointegración. Cointegración es una prueba que trata de determinar si la relación de dos variables que se comportan de una forma en conjunto es significativa o no es significativa. Eso es lo que trata de probar. Ahora bien, con integración parte del siguiente supuesto. Entonces, digamos, sea lo siguiente, digamos, sea y de t un vector de series de tiempo. Entonces, estoy pensando que este vector tiene una variable YT1, que es una variable, la que ustedes quieran, tiene una variable Y2, y así hasta una variable, digamos, Y subíndice K, ¿no? YT superíndice K. Entonces tenemos K variables, ¿sí? Y esas K variables sospechamos que se comportan igual o se comportan de forma conjunta, no igual,
pero se comportan de forma conjunta y creemos que tienen una relación que es estable en el largo plazo. Eso es importante, que la relación es estable en el largo plazo. Es decir, que no es un hecho que ocurre solamente porque fue un pequeño tramo de la muestra que los hacía verse parecidos. Es decir, sino que considerando toda la información de la trayectoria, en realidad en el largo plazo, las series se comportan de una forma conjunta. Ya sea que sea positiva o negativa su relación, porque puede ser, los dos ejemplos que yo puse tenían una relación positiva, pero puede ser casos en los cuales las relaciones sean inversas. En mi ejemplo de precios, en el cual, por ejemplo, quieren ver si un producto es sustituto de otro. Imaginemos que en realidad pensamos que la coca es un sustituto, ¿no? Entonces, a medida que se incrementa el precio de Coca-Cola, lo pensemos en cantidades, no en precios, sino digamos que se incrementa el precio de Coca-Cola, entonces la gente se mueve a Pepsi, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, en realidad los consumos de esos dos productos deberían de estar en conjunto en el largo plazo, pero de forma inversa. Bien, entonces digamos que tenemos un vector así. Entonces, en general yo voy a decir que estos amigos cointegran, y lo voy a denominar como CI, cointegran de un orden D menos C. Y ahora les digo quién es D menos C. ¿Sí? Yo voy a decir que Y de T cointegra de un orden D menos C. Esa es la notación que voy a utilizar. Ahora bien, ¿qué significa que cointegre? Cointegrar significa que existe una combinación lineal de entre todas las variables que están en Y, es decir, Y de T, que multiplico por beta, de tal manera que esto genera una serie nueva que voy a decir que es de orden de integración 0. Pero no voy a ponerle 0, de hecho lo voy a hacer más general. Mi orden de integración va a ser D menos C. D menos C. Para todos, ¿queda claro por qué Y por beta es una combinación lineal? ¿O abundo un poquito más al respecto? Aquí se vale todas las dudas. ¿Por qué digo que eso es una combinación lineal? Ah, bueno, porque Y dije que era una forma vectorial. Entonces, beta, lo que estoy proponiendo es lo siguiente. Estoy diciendo que Y por beta es igual a Y1, perdón, YT1, así hasta YT décimo, que se multiplica por beta. Pero beta vamos a utilizar un beta que se pueda multiplicar. Ya sé, vamos a poner traspuesto este de aquí arriba para que sea más fácil. Entonces este lo ponemos traspuesto y lo multiplico por un beta que va a ser de la siguiente manera. Va a ser un beta 1, beta 2 y hasta beta kx. Si multiplico esto, entonces esto debería ser igual a YT1 por beta 1 más puntitos YT késimo por beta k. Esa es una combinación lineal. ¿Vale? ¿Todo el mundo está aquí? Bien. Entonces, que cointegre quiere decir que la combinación lineal que se forma aquí es de orden de integración D menos C. Y ahora sí voy a ver quién es D y quién es C. D va a ser el orden de integración de las series que están contenidas en Y. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es un orden de integración? Un orden de integración es el número de veces que necesito diferenciar una serie para hacerla estacionaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo Y que tiene raíz unitaria y encuentro que delta Y de T se vuelve estacionaria, quiere decir que YT es de orden de integración 1, porque necesité diferenciarla una vez para hacerla estacionaria. Entonces, esto va a ser D. En general, nosotros los economistas tenemos la fortuna de que todo lo trabajamos en orden de integración 1.
Pero en general, en la ciencia hay otras cosas que no son de la integración 1. Pueden ser una operación, la constante que ustedes quieran. Ahora bien, C para este curso, para propósitos de este curso, va a ser 1, siempre. ¿Sí? C va a ser 1. Entonces, ya. Entonces, yo en general voy a decir que Y, C, cointegra de orden 1 menos 1, es decir, o cointegra de orden 0, siempre que la combinación que resulta de Y de T que multiplico por beta genera una combinación lineal que resulta en algo de orden de integración 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que una vez que luego construir una ecuación entre las diferentes variables que quiero cointegrar, lo que resta de haber combinado toda esa información es puro ruido o es estacionario. ¿Sí? ¿A qué les suena eso? O una ecuación de regresión simple y llana. ¿Se acuerdan de su regresión que hacían en econometría 1, por ejemplo? ¿Cómo hacían una regresión? Decían, pues era x por beta más epsilon es igual a y, ¿no? ¿Y qué decían? Decían, este de aquí, este amigo de aquí, es ruido, o es un error. Ese es el mismo principio que existe en cointegración. X por beta es la combinación lineal, lo que está aquí es algo que es estacionario, y eso en general es el modelo completo. Entonces, y de t, lo que estoy proponiendo es lo siguiente, es decir, es que la información, toda la información que existe en el sistema se puede descomponer en la combinación lineal más el ruido. ¿Sí? Entonces, pero noten la potencia del argumento. Entonces, lo que estoy diciendo en general es que voy a partir de series que son como estas dos que están aquí, que son no estacionarias, que las voy a combinar, voy a generar una combinación lineal entre ellas, y lo que resulte después de haber hecho la combinación lineal debe de ser estacionario. Si eso ocurre, voy a decir que la serie es cointegral. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Esa es la razón por la que necesito pruebas de raíz unitarias. Necesito determinar cuál es el orden de integración de la serie para luego ver si puedo aplicar una técnica que se llama, esta técnica que se llama cointegración. Si la serie, entonces aquí hay un punto como de quiebre. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. Si tengo una serie Y de T y otra serie Z de T, digamos, dos series, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es preguntarme dos cosas. Uno, ¿son estacionarias? Si son estacionarias, entonces lo que puedo hacer es aplicar un bar, puedo hacer modelarlas individualmente como un arma, o zarima, o lo que yo quiera, si son estacionarias. Si no son estacionarias, pero son del orden de integración 1, o al menos del mismo orden de integración ambas, entonces la propuesta que voy a hacer es cointegración. ¿Sí? Entonces, el camino de allá, el camino de arriba ya lo exploré. Es lo que he llevado todo el curso. Lo que voy a hacer ahora es este camino de cointegración. Pero todavía me queda una tercera posibilidad. Y la tercera posibilidad es que tengan orden de integración distinto. Que Y, por ejemplo, sea de orden de integración 1 y que Z sea de orden de integración 0. Es decir, una es estacionaria y la otra no lo sea. Ninguna de esas dos técnicas me sirve, porque la de arriba necesita que las dos sean estacionarias y las de abajo requieren que ambas sean tengan raíz unitaria. Sí, perdón, adelante. ¿Tenía una duda en alguien que quería preguntar? Bueno, creo que no. Vale. Entonces, lo que me resta entonces es lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando no son ambos estacionarios y ambos no son ni uno? Bueno, cuando son de orden de integración mixto, entonces cuando el orden de integración sea mixto,
Voy a aplicar una técnica que se llama ADRL, ¿sí? Entonces, y ahí están todos los casos. Entonces, cuando sean estacionarias, cuando no lo son y cuando son mixtas, ¿vale? Hasta aquí detengo mi parte de exposición teórica hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario. Y en el caso, por ejemplo, cuando al primer bueno, de Arima aplicamos la primera diferencia, ahí la cierto, tal vez tratar de consideración, porque saliendo lo va a hacer la primera diferencia por la Arima o no. Si me preguntas, el algoritmo que yo seguiría, de hecho, ahorita que vea yo el ejemplo que voy a exponer, el ejemplo es, lo primero que tienes que hacer cuando llegues, tienes una serie, es una prueba de raíz unitaria. Eso es lo primero que tienes que hacer. Antes que nada. Si es estacionaria, entonces puedes modelarla como ARIMA. Si no es estacionaria, entonces diferenciala y modélala como ARIMA, si ese es tu propósito. Si tienes más de una serie, pero que quieres modelar todas en conjunto, verifícalas. Si son estacionarias todas, entonces puedes modelarlas como VAR. Si son todas de orden de integración 1, diferencialas una vez y modélalas como VAR. O si son orden de integración 1, tómalas tal cual y modélalas como su integración. Entonces, por eso es importante las pruebas de red unitaria, porque es el punto de partida. ¿Sí? Entonces, no, no podía yo dar la clase directamente de redes unitarias porque necesitaba muchos elementos, pero digamos es el punto de partida para el análisis de series de tiempo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Sí? Ah, bueno, y uno que se me está olvidando allá arriba es causalidad de Granger, que es el que voy a ver ahorita, por cierto. ¿Vale? Bien. Entonces, si no hay más dudas, quiero exponer los lineamientos del trabajo y veo un ejemplo de lo que creo que, por si les da un poquito de luz de por dónde podría ser su proyecto. ¿Vale? Y entonces, ujú, bien. Lineamientos del trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo, no, del trabajo? Bueno, el objetivo del trabajo es que ustedes muestren que dominan los temas del curso. Es básicamente lo que quiere evaluar. Ahora, no tienen que dominar todos, ¿no? Entonces, mi propuesta es, utilicen algunos de los distintos modelos que vamos a ver. Pueden hacer incluso modelos univariados, eso se vale. Pueden agarrarse una arima, un arma y modelar. Pueden hacer GARs, que todavía no vemos, pero que son univariados. Pueden hacer modelos multivariantes, que son básicamente causalidad de Granger, modelos VAR, modelos MGAR, que tampoco hemos visto, pero vamos a ver, y un panel VAR que tampoco hemos visto, pero también voy a ver. Pueden ver modelos multivariados no estacionarios, que es con integración. Pueden ser modelos de cambio de régimen, que no sé si voy a llegar, pero quisiera llegar a eso. Entonces, ahí depende de cómo nos dé el tiempo. Y pueden movernos para modelos ADRL, que ese sí lo voy a ver. ¿Vale? Y entonces aquí está como el menú de cosas que pueden hacer. Ahora bien, el entregable. ¿Qué es lo que yo espero? Espero yo un markdown de RStudio en el que incluyan sus cálculos, sus procedimientos, todo lo que hagan en sus series debe estar ahí. Y un documento en el cual contenga la siguiente, esa es mi propuesta de estructura. Entonces, es un markdown y un documento, ¿sí? El markdown es para mostrar que hicieron todo ustedes, o en R, o utilizaron alguna base de datos y transformaron, hicieron cosas, y el documento es para reportar, ¿sí? Entonces, en el documento me gustaría ver una introducción donde escriban la motivación del trabajo que están haciendo, o por qué motivo, o cuál es la razón de ese trabajo. Eso incluye discutir la relevancia del problema y proponer una hipótesis de trabajo, ¿vale? Yo ahora voy a ver un ejemplo de por qué es importante eso, ¿vale? Luego, quiero una descripción de los datos que utilizan, fuentes, de los que los crapearon, o si alguien se los pasó, lo que sea. Quiero saber dónde vienen los datos. Análisis descriptivo de los datos, la prueba de la hipótesis, o sea, la técnica para probar la hipótesis y una conclusión, en la cual me digan si aceptaron o rechazaron su hipótesis de trabajo. ¿Vale? ¿Dudas, Pejín? Ahora bien,
El proyecto se entrega en equipos de máximo 3 personas. ¿Sí? La fecha de entrega estimada es el 15 de diciembre. Entonces, el 15 de diciembre yo espero mi correo. Espero que así sea para todos con sus trabajos. ¿Vale? Entre el 6 y el 13 de diciembre va a haber una presentación. Esa la hacemos remota. Cada quien en su casa, tranquilos ya, venir hasta acá. 10 minutos aproximadamente por proyecto. ¿Vale? Entonces, la calificación, yo voy a evaluar el proyecto con dos fuentes. Uno, lo que me entreguen como markdown y documento, y dos, lo que presenten en su exposición. ¿Eso por qué lo hago? Porque muchas veces pasa que la idea es muy buena, la presentan muy bien verbalmente, por mucha razón, no sé por qué, no me la pueden poner por escrito como me la platicaron. Entonces, para no poner en desventaja a la gente que es muy buena planteándose el problema, pero que a veces le falla al escribir, entonces, y no queden en desventaja respecto a los que son muy buenos escribiendo, pero que a la inversa son muy malos platicando su idea, entonces hagamos una combinación de esas dos cosas. ¿Vale? Bien. ¿Preguntas sobre esto? Buenísimo. Ahora, quiero ver un ejemplo bien. Voy a hacer un ejemplo de causalidad de Granger. Y lo que quiero encontrar son externalidades indirectas en una red, bueno, aquí repetí dos veces red, en la red de pagos con tarjeta. ¿Sí? Ahorita les digo qué es esto. Bien. Ahora, una red de pagos con tarjeta es un mercado de dos lados. Un mercado de dos lados es una plataforma, básicamente. Es, por ejemplo, piensa en el ejemplo clásico de aplicación de citas. Ese es un mercado de dos lados. ¿Sí? Por un lado, hay personas de un tipo que buscan a personas digamos, de otro, consideradas de otro, que tienen preferencia por las del otro lado, ¿sí? Ya sea cualquiera que sea la preferencia, pero digamos que se buscan entre ambos lados, ¿sí? Entonces, la plataforma requiere que haya muchos de un lado para atraer a muchos del otro lado, o a muchos del otro lado, o muchos, ¿no? Del otro lado, ¿sí? Entonces, eso es una plataforma, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos son una plataforma. Necesitamos que haya muchos gamers. Digamos, PlayStation necesita que haya muchos gamers, pero también necesita que haya muchos desarrolladores de videojuegos para hacer atractiva la plataforma, ¿sí? Ahora bien, la plataforma de pagos con tarjeta necesita también esas dos cosas. Necesita, por un lado, que haya mucha gente con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, muchos tarjetavientes, y necesita que haya muchos comercios donde acepten tarjetas, ¿no? Es decir, de nada te sirve que haya muchos tarjetavientes si no hay muchos lugares donde puedas utilizar. Y viceversa, ¿no? No sirve de mucho que haya muchas terminales punto de venta, así se llama el dispositivo donde ustedes introducen su tarjeta, ya sea virtual o física. Virtuales cuando compran en línea, por ejemplo. No sirve que haya muchas de estas si no hay muchos tarjetavientes. Entonces, el modelo general, digamos, es este esquema, es muy sencillo este esquema. Entonces, digo, por aquí tenemos un consumidor que va a utilizar su tarjeta, digamos, existe un banco que se conoce como banco emisor, que es el que emite la tarjeta. Del otro lado tengo un negocio que le provee un servicio, un banco que se denomina banco adquiriente, que es el que le da la terminal punto de venta, y en realidad las transacciones simplemente son intercambios entre el banco emisor y el banco adquiriente. ¿Sí? Entonces, mi banco, cuando yo paso mi tarjeta, me cobra, se queda una comisión, le pasa el monto al otro banco, el otro banco recibe el dinero, se queda una comisión y le pasa el dinero al comercio. ¿Vale? Así es como funciona. Bueno, entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, en este juego, digamos, en este mercado de los dados, hay una cosa que se llama externalidad de red indirecta. Que es decir, la externalidad significa que debe haber muchos tarjetavientes que incentivan la entrada de muchos comercios. Pero también debe haber muchos comercios que incentivan la entrada de muchos tarjetavientes. Eso se llama externalidad, pero es indirecta porque no es, sería directa si tuviera muchos tarjetavientes, atraería más tarjetavientes. Sí, esa sería una externalidad directa. Pero es indirecta porque muchos tarjetavientes atrae a muchos del otro lado del mercado. ¿Sí?
Entonces, noten que aquí una hipótesis teórica o de organización industrial es que debe haber muchas TPV para que haya muchas tarjetas y viceversa. Muchas tarjetas para que haya muchas TPV. Esa es mi hipótesis de trabajo. ¿Vale? ¿Dudas con mi hipótesis? Bueno, vale. Pues aquí tengo un ejemplo de cómo funciona, ya creo que lo platico un poquito. Aquí tengo también quiénes son los involucrados, pero no creo que no es mucha importancia en este momento. Bien, entonces, en general, este es mi resumen. La teoría dice que esto es un mercado de dos lados. Entonces, hay externalidades indirectas. Eso dice el libro de texto. ¿Sí? Lo voy a comprobar y me estoy robando la idea, no es mía. La idea se la robo a estos amigos, estos tres chinos, en 2014. Y ellos hacen un paper para China, concretamente, de hecho sí es para China, si no mal recuerdo, donde prueban digamos, las externalidades cruzadas entre grupos y la prueban también para tarjetas. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo prueban? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué técnica utilizarían para probar? Es decir, ¿cómo prueban que muchas tarjetas generan muchas TPV? Sí, Que la sea separada. exacto, exacto. Sí, para todos es claro eso. Entonces, lo que debo de encontrar es que en causalidad de Granger es que variaciones de las tarjetas de crédito generan variaciones de las TPV y viceversa, variaciones de las TPV generan variaciones de las tarjetas de crédito. Entonces, lo que voy a hacer, bien, ahora bien, entonces la prueba de Granger la voy a utilizar para México. Este es como lo que yo espero como resultado, es decir, a mayor número de TPV va a haber más, bueno, dadas las variables que yo voy a ocupar, eso es lo que voy a encontrar. A mayor número de TPV va a haber más gasto promedio con tarjetas. ¿Por qué ocupo el gasto? Porque el número de tarjetas es muy estable. Es decir, ustedes mes a mes sí ven un incremento de tarjetas, pero es muy estable. Lo que de verdad es el indicador de qué tanto se utiliza la tarjeta, en realidad debería ser las transacciones. Pero no tengo como fuente las transacciones, lo que tengo es el gasto. Entonces voy a utilizar el gasto como medida como proxy de qué tanto se utilizan las TPV, ¿vale? Y luego, a mayor número de tarjetas, mayor ventas promedias en TPV. Bien. Si yo hago la gráfica, eso es lo que me doy cuenta. Por ejemplo, gasto promedio con tarjetas y número de TPV, pues tiene una relación positiva. Yo desde aquí yo digo, sí, parece que sí es cierta la hipótesis. Igual, número de tarjetas también genera más ventas promedios en TPV. Pareciera ser que la externalidad sí es cierta, ¿no? Es positiva, de hecho, ¿no? Entonces ya hice la comprobación gráfica, eso es lo que equivale a mi análisis descriptivo. Ahora viene la prueba de voy a hacer una implementación de causalidad de Granger, donde utilizo esta serie. Entonces, lo primero que voy a hacer es, defino mi serie, mi periodo de trabajo, que es de 2005 a 2020. ¿Por qué utilizo 2020? Porque después de 2020, con la caída, se me fue todo el carajo, entonces ya por eso. ¿Sí? Entonces, es muy malo, son muy malos periodos 2021-2022. Entonces, por eso me quedé hasta el segundo trimestre de 2020, antes de la gran caída. De hecho, captura un poquito de la gran caída de mayo. Bien, ahora, utilizo esta serie. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es voy a verificar si las 4 series son estacionarias. ¿Sí? Entonces, si son estacionarias, puedo aplicar causalidad de Granger. Si no son estacionarias, las tengo que diferenciar para poder utilizar causalidad de Granger. Luego, en realidad esta es mi conclusión, los resultados muestran que todas las series son estacionarias. Por esta razón voy a utilizar una causalidad de Granger, considerando 2, 4 y 6 resaltos. ¿Vale? Que es como el estándar. Algunos podrán decir, bueno, puedes utilizar tal vez todavía 8 y tal vez 10 y tal vez 12. Sí, eso es posible. Es cierto, también se puede. O incluso hacer más grandes. 2, un salto hasta 6 y otro salto hasta 12. ¿No? El espectro es como un poquito la decisión de ustedes, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Hago mi reporte de prueba de red unitaria. Esta mi serie, en niveles, en diferencias. O aplico el modelo con tendencia, con constante y con nada, y el estadístico de prueba. Y con un asterisquitos indico si es que acepto o rechazo la hipótesis nueva. ¿Sí?
y aquí pongo una fuente indicando cuáles son las significancias de cada una, ¿vale? Entonces, en general lo que yo encuentro es que todas las series son estacionarias hasta la primera diferencia. No son estacionarias en ninguna. Entonces, los voy a ocupar en diferentes. Lo cual hace mucho sentido porque en realidad parece ser que lo que motiva la externalidad no es el nivel, sino más bien qué tanto crece la variable, ¿va? Entonces, luego de eso, aplico mi causalidad de Granger. Tengo que hacer mi causalidad de Granger utilizando variaciones del PPB, que genera gastos. Entonces, esa es mi hipótesis nula. En realidad, lo que estoy haciendo es que la rechazo. Si se dan cuenta, lo que estoy rechazando es únicamente para el caso en que el incremento de TPB no causa gastos, pero en 4 rezagos. En todos los demás casos, bueno, en 4 y en 6. Y la inversa no funciona. Eh, la que sí funciona es la de ventas, ¿no? Tarjetas y ventas aquí abajo, ¿vale? Entonces, digamos que sí hay externalidades, pero pareciera ser que nada más muy particular. Entonces, solamente las TPB causan gasto, pero el gasto parece ser que no incrementa TPB. Es en general mi conclusión del cuadro de arriba. Del cuadro de abajo, más tarjetas genera más ventas, ¿sí? Pero no más ventas genera necesariamente más tarjetas en forma general, sino hay bajo ciertas condiciones. Solamente en 2 y en 4 rezagos. En todos los demás casos no. ¿Vale? Y pues ya, pregunta. ¿Queda claro más o menos por dónde va esto?